Hace mucho tiempo, en una tierra llamada Judá, vivió un hombre llamado Isaías. Nació en un tiempo complicado, cuando el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. En el primer capítulo del libro de Isaías, versículo 1, leemos sobre la época en que vivió, la visión acerca de Judá y Jerusalén que vio Isaías, hijo de Amós, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En aquel tiempo las cosas cambiaban rápidamente y el pueblo enfrentaba muchos desafíos. Isaías creció en la ciudad de Jerusalén, un lugar muy importante para el pueblo de Dios. Desde pequeño aprendió acerca de Dios y de las leyes que él había dado al pueblo. Isaías observaba todo a su alrededor, veía cómo vivía la gente y cómo se trataba unos a otros. Notó que las personas no siempre seguían los caminos de Dios, y esto le preocupaba profundamente. Cuando Isaías era joven, el rey Usías gobernaba Judá. En el libro de 2 Crónicas 26:5 encontramos una descripción de esa época. Buscó a Dios durante los días de Zacarías, quien le instruyó en el temor de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le dio éxito. Gracias a esto, el país prosperaba, había alimento, el ejército era fuerte y construían muchas cosas nuevas. Isaías veía todo esto a su alrededor, las ciudades crecían, los soldados se entrenaban para proteger el país. Parecía que todo mejoraba y la gente estaba contenta. Pero Isaías también se dio cuenta de que no todo era perfecto. Había problemas ocultos bajo esa prosperidad. Incluso con tanta riqueza, comenzó a notar injusticias. Algunos se volvían muy ricos mientras otros se empobrecían cada vez más. En el capítulo 5, versículo 8 del libro de Isaías, más adelante hablaría así: hay de los que añaden casa a casa y juntan campo con campo hasta que no queda lugar, y quedan solos en la tierra. Isaías sabía que esto no era justo y que a Dios no le agradaba esa situación. Además, muchas personas empezaban a adorar dioses falsos, olvidando al Dios verdadero que había liberado a sus antepasados de Egipto. Isaías se entristecía al ver estas cosas y sabía que algún día tendría que hablar en contra de ellas. Mientras tanto, el mundo alrededor de Judá se volvía peligroso. Un país llamado Asiria crecía muy fuerte y amenazaba con atacar a Israel, el reino vecino del norte. La gente en Judá estaba preocupada, preguntándose si serían los siguientes. Algunos querían hacer alianzas con otros países para protegerse. Más adelante, en el capítulo 31, versículo 1, hablaría de este problema. Hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, que confían en caballos, que se apoyan en la multitud de sus carros y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Isaías sabía que el pueblo debía confiar en Dios, no en alianzas con otras naciones. Veía que buscaban seguridad en los lugares equivocados, y esto le preocupaba profundamente. Un día ocurrió algo increíble en la vida de Isaías. En el capítulo 6, versículo 1 leemos: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Isaías estaba en el templo, el lugar especial donde la gente adoraba a Dios. De repente tuvo una visión impresionante, vio a Dios sentado en un trono majestuoso. Era algo tan grandioso que apenas podía creer lo que veía. El templo parecía lleno de la presencia de Dios. Esta visión cambiaría la vida de Isaías para siempre y marcaría el comienzo de su misión como profeta de Dios. En los versículos 2 y 3 del capítulo 6 describe lo que vio alrededor del trono. Encima de él estaban serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y se llamaban unos a otros diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Estos serafines eran seres celestiales que servían a Dios. Sus voces eran tan poderosas que hacían temblar el templo. Isaías estaba al mismo tiempo aterrorizado y maravillado. Nunca había visto nada tan increíble. La santidad y grandeza de Dios lo abrumaban más de lo que jamás había imaginado. Pero entonces Isaías se dio cuenta de algo que lo perturbó profundamente: era un hombre pecador viviendo entre un pueblo pecador. ¿Cómo podía estar en la presencia de un Dios tan santo? En el versículo 5 exclamó: ¡ay de mí! Estoy perdido. Porque soy hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Pensó que sería destruido por sus pecados. Sabía que no merecía estar en la presencia de Dios. Este momento de reconocer sus propios pecados y los del pueblo fue crucial para la misión que Dios tenía para él. Pero Dios no quería destruir a Isaías, quería purificarlo y usarlo para una tarea especial. En los versículos 6 y 7, entonces uno de los serafines voló hacia mí llevando la mano una brasa viva que había tomado del altar con unas tenazas. Con ella tocó mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios,
tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. Debió ser doloroso, pero era un símbolo importante. Dios mostraba que podía limpiar incluso los pecados más profundos. En ese momento Isaías se sintió limpio, sus pecados habían sido perdonados y estaba listo para servir a Dios. Entonces ocurrió algo increíble, oyó la voz de Dios. En el versículo 8, luego oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Era como si Dios buscara a alguien que fuera su mensajero, alguien que hablara al pueblo en su nombre. Isaías no dudó y respondió inmediatamente, aquí estoy yo. Envíame a mí. Estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera, sin importar lo difícil que fuera la tarea. Quería servir al Dios que acababa de ver y que lo había perdonado. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Dios entonces le dio una tarea difícil. En los versículos 9 y 10, ve y dile a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved bien, pero no percibáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, ensordece sus oídos y cierra sus ojos. Esto significaba que Isaías debía hablar al pueblo, pero Dios le advertía que muchos no escucharían el mensaje. Oirían pero no entenderían, verían pero no percibirían. Parecía desalentador, pero Dios quería que Isaías siguiera hablando aunque las cosas se pusieran difíciles. Era una misión que requeriría mucho valor y perseverancia. Isaías, preocupado por este mensaje tan duro, preguntó a Dios cuánto duraría. En el versículo 11, ¿hasta cuándo, Señor? Quería saber cuánto tiempo el pueblo estaría ciego y sordo al mensaje de Dios. La respuesta de Dios mostró que tiempos difíciles estaban por venir, habló de ciudades que quedarían vacías y casas sin habitantes. Esto significaba que llegaría un tiempo de juicio y dificultad. Pero incluso en este mensaje duro había un destello de esperanza. En el versículo 13, y aunque quede la 10ª parte la tierra, volverá a ser asolada. Pero como la encina y el roble dejan tocón cuando son talados, así la santa simiente será el tocón en la tierra. Esto significaba que, aunque vinieran tiempos duros, Dios no abandonaría completamente a su pueblo. Siempre habría un tocón, un remanente fiel que sobreviviría. Dios tenía un plan para su pueblo, un plan que incluía un futuro de esperanza y restauración. A partir de ese día, Isaías comenzó su camino como profeta de Dios. Hablaría a reyes, sacerdotes y gente común. A veces su mensaje sería una advertencia de lo que pasaría si el pueblo no volvía a Dios, otras veces traería palabras de consuelo y esperanza. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a cumplir la misión que Dios le había dado. Había visto la gloria de Dios, experimentado su perdón y aceptado su llamado. Ahora estaba listo para enfrentar cualquier desafío. Así comenzó el ministerio de Isaías. La visión en el templo fue solo el comienzo de una vida dedicada a hacer la voz de Dios para su pueblo. Isaías salió del templo aquel día como un hombre transformado, listo para marcar la diferencia en su mundo. Confrontaría a reyes poderosos, hablaría contra la injusticia y la idolatría, y traería mensajes de esperanza acerca de un futuro salvador. Su vida nunca volvería a ser la misma, y a través de él, Dios hablaría a su pueblo durante muchos años. Tras recibir su llamado en el templo, Isaías comenzó su trabajo como profeta de Dios. Sus primeros años de ministerio estuvieron llenos de desafíos. Una de las primeras cosas que tuvo que confrontar fue la idolatría en Judá. En el capítulo 2, versículos 8 y 9, habla de este problema. Su tierra está llena de ídolos, se postran ante la obra de sus manos, ante lo que hicieron sus dedos. Por eso el hombre será humillado, y el mortal será rebajado. Isaías vio que muchas personas adoraban estatuas y dioses falsos en lugar del Dios verdadero. Esto lo entristecía y preocupaba profundamente. Sabía que este comportamiento traería problemas al pueblo, así que comenzó a hablar en contra de ello. Recordaba al pueblo que solo había un Dios verdadero, el que había liberado a sus antepasados de Egipto y había hecho un pacto con ellos. Otro gran problema que Isaías vio fue la injusticia social. Muchos ricos trataban injustamente a los pobres y débiles. En el capítulo 3, versículos 14 y 15, habla con dureza, el Señor entra en juicio contra los ancianos y líderes de su pueblo, son ustedes los que han arruinado mi viña, en sus casas hay botín robado a los pobres. ¿Qué significa que aplasten a mi pueblo y muelan la cara de los pobres? Declara el Señor Todopoderoso. Isaías se indignaba al ver cómo los ricos se aprovechaban de los pobres. Decía que esto era malo a los ojos de Dios. El profeta llamaba a los ricos y poderosos a tratar a los demás con justicia y bondad. Recordaba a todos que a Dios le importaba profundamente cómo las personas se trataban unas a otras, especialmente a los más vulnerables. Isaías no se detuvo ahí. También habló mucho sobre la necesidad de arrepentimiento.
En el capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, lávense, limpiense, quiten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan los derechos del huérfano, aboguen por la viuda. Isaías quería que el pueblo cambiara sus caminos y volviera a Dios. Decía que no bastaba con ir al templo y ofrecer sacrificios, lo que Dios realmente quería era que vivieran con justicia y amor. Llamaba al pueblo a cuidar de los huérfanos y viudas, los más vulnerables de la sociedad en ese tiempo. Enseñaba que la verdadera adoración a Dios se demostraba en cómo las personas se trataban unas a otras. Junto con sus mensajes de arrepentimiento, Isaías también habló del juicio que vendría si el pueblo no cambiaba sus caminos. En el capítulo 5 usa una poderosa imagen para hablar de esto. En los versículos 1 y 2 dice, «Cantaré por mi amigo amado un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, quitó las piedras, plantó las mejores cepas, construyó una torre de vigilancia en medio de ella y excavó también un lagar. Esperaba que diera uvas buenas, pero solo dio uvas agrias». En esta parábola, Dios es el dueño de la viña y el pueblo de Judá es la viña. Isaías decía que Dios había cuidado mucho a su pueblo, pero no producían el fruto que él esperaba, no vivían como Dios quería. Isaías continúa esta parábola en los versículos 3 a 6. «Ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más pude haber hecho por ella que no haya hecho? Esperé que diera uvas buenas, ¿por qué dio uvas agrias? Ahora les diré lo que haré con mi viña, quitaré su cerca y será destruida, derribaré su muro y será pisoteada. La convertiré en un desierto, no será podada ni cultivada, y crecerán espinos y cardos. Mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella». Este era un fuerte mensaje de juicio. Isaías advertía que, si el pueblo no cambiaba, Dios permitiría que sucedieran cosas malas. Usaba la imagen de la viña para ayudar a la gente a entender que sus acciones tenían consecuencias. Mientras predicaba al pueblo, Isaías también comenzó a relacionarse con los reyes de Judá. Uno de los primeros reyes con los que interactuó fue Acaz. En el capítulo 7 vemos a Isaías aconsejando al rey en un momento muy difícil. Los versículos 1 y 2 cuentan, cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Siria, y Peca hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. Cuando se le informó a la casa de David que Siria se había aliado con Efraín, el corazón de Acaz y el corazón de su pueblo se estremecieron, como se estremecen los árboles del bosque con el viento. Era una situación muy aterradora. Dos reinos poderosos, Siria e Israel, se habían unido para atacar Judá. El rey Acaz y todo el pueblo estaban aterrorizados. Fue durante esta crisis que Dios envió a Isaías a hablar con el rey Acaz. En el capítulo 7:3 leemos, «Entonces el Señor le dijo a Isaías, sal con tu hijo Sear-Jasub a encontrarte con Acaz al final del acueducto del estanque superior, en el camino al campo del lavandero». Dios quería que Isaías entregara un mensaje de consuelo y dirección al rey. En los versículos 4 y 5 Isaías le dice a Acaz, «Ten cuidado, mantén la calma y no temas, no te desanimes por esos dos tizones humeantes. Por la furia de Resín y Siria, y del hijo de Remalías». Isaías le decía al rey que no temiera a esos dos reinos que amenazaban a Judá. Quería que Acaz confiara en Dios en lugar de entrar en pánico. Pero Acaz tenía dificultades para confiar en el mensaje de Isaías. Entonces Dios hizo algo notable. En el capítulo 7, 10-11, el Señor volvió a hablar a Acaz, «Pídele al Señor tu Dios una señal, ya sea en lo más profundo o en lo más alto». Pero Acaz dijo, «No pediré, no pondré a prueba al Señor». Dios le ofrecía a Acaz la oportunidad de pedir cualquier señal para probar que el mensaje era verdadero, pero Acaz se negó, fingiendo ser demasiado piadoso para probar a Dios. En realidad, ya había decidido no confiar en Dios y buscar ayuda en otro lugar. Fue entonces cuando Isaías dio una de las profecías más famosas de toda la Biblia. En el capítulo 7:14 dice, «Por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel». Esta profecía era acerca de algo que sucedería muchos años después, el nacimiento de Jesús. El nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Isaías decía que un día Dios vendría a estar con su pueblo de una manera muy especial. Este mensaje era para Acaz y para el pueblo de Dios a través de los siglos. Aunque las cosas parecían sombrías en ese momento, Dios tenía un plan mayor. Años después, Isaías continuó su trabajo como profeta durante el reinado de otro rey llamado Ezequías. Ezequías fue un rey que trató de seguir a Dios, a diferencia de su padre Acaz. En el capítulo 38 vemos una historia increíble sobre cómo Isaías ayudó a Ezequías.
Los versículos 1 y 2 cuentan: en aquellos días Ezequías cayó enfermo y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, ordena tu casa, porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías se volvió hacia la pared y oró al Señor. Ezequías estaba muy enfermo, y Isaías llegó con un duro mensaje de Dios diciendo que el rey iba a morir. Pero la historia no termina ahí. Ezequías oró fervientemente a Dios pidiendo más tiempo de vida, y Dios escuchó su oración. En el capítulo 38, 4-6 leemos: entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, el Dios de tu padre David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a añadir 15 años a tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, defenderé esta ciudad. Dios no solo prometió sanar a Ezequías, sino también proteger la ciudad de Jerusalén de los asirios, que eran enemigos poderosos en ese tiempo. Para confirmar esta promesa, Dios realizó un milagro increíble. En el capítulo 38, 7-8 Isaías dice: esta es la señal del Señor para ti de que el Señor cumplirá lo que ha prometido, haré que la sombra que ha bajado por la escalera de Acaz retroceda 10 grados. Y así sucedió, la sombra en el reloj de sol retrocedió 10 grados. Era como si el tiempo hubiera retrocedido un poco, mostrando que Dios le estaba dando a Ezequías más tiempo de vida. Este milagro debió ser muy alentador tanto para el rey como para el pueblo, demostrando el poder de Dios y su disposición a responder las oraciones. Durante el reinado de Ezequías, Isaías también tuvo que dar consejos en asuntos políticos. Uno de los mayores problemas era la constante amenaza de Asiria, un imperio muy poderoso que quería conquistar Judá. Muchas personas, incluidos algunos consejeros del rey, querían hacer una alianza con Egipto para protegerse de Asiria. Pero Isaías sabía que eso no era lo que Dios quería. En el capítulo 30, versículos 1 y 2 dice: «Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que hacen planes que no son míos, que forman alianzas sin mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado, que descienden a Egipto sin consultarme, que buscan refugio, la protección de Faraón y abrigo a la sombra de Egipto». Isaías insistía en que el pueblo debía confiar en Dios, no en alianzas políticas. En el capítulo 31, 1 dice: «Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, que confían en caballos, que se apoyan en la multitud de sus carros y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor». Isaías trataba de mostrar al rey y al pueblo que confiar en otras naciones no los salvaría, solo Dios podía protegerlos verdaderamente. Quería que entendieran que sus decisiones tenían consecuencias y que buscar ayuda en el lugar equivocado solo traería más problemas. El consejo de Isaías no siempre era fácil de seguir. A veces parecía más seguro confiar en ejércitos y alianzas que en un Dios que no se podía ver, pero Isaías seguía recordando al pueblo que Dios ya había hecho cosas increíbles por ellos en el pasado y que seguiría cuidándolos si confiaban en él. En el capítulo 37, cuando Asiria realmente atacó a Judá, vemos cuán importante fue el consejo de Isaías. Ezequías oró a Dios pidiendo ayuda en lugar de confiar en alianzas humanas, y Dios salvó milagrosamente a Jerusalén. A través de todos estos eventos, la sanidad de Ezequías, el milagro de la sombra del sol y la protección de Asiria, Isaías siguió mostrando al pueblo el poder y la fidelidad de Dios. Quería que entendieran que Dios controlaba todo, incluso los grandes imperios y los acontecimientos de la historia. Los mensajes de Isaías no eran solo para su tiempo, sino que seguirían siendo importantes para generaciones futuras, incluida la nuestra. Nos recuerdan confiar en Dios en toda situación, incluso cuando las cosas parecen difíciles o aterradoras. Además de hablar al pueblo de Judá, Isaías también tuvo mensajes de Dios para otras naciones. Estos mensajes se llaman oráculos, y muchos hablaban de los juicios que vendrían sobre esos países. Una de las naciones más importantes que Isaías mencionó fue Babilonia. En el capítulo 13, 1-2 comienza una profecía contra Babilonia, profecía que Isaías, hijo de Amós, recibió acerca de Babilonia: «Alcen una bandera en la cima pelada. Griten a ellos, háganles señas para que entren por las puertas de los nobles». En ese tiempo Babilonia estaba creciendo en poder, pero Isaías decía que un día caería. Describía cómo Dios usaría otros ejércitos para derribar a Babilonia. Este era un mensaje importante porque mostraba que ningún imperio, por fuerte que pareciera, era mayor que Dios. Isaías también habló de Egipto y Etiopía, naciones importantes al sur. En el capítulo 19:1 dice: «Profecía contra Egipto, miren, el Señor cabalga sobre una nube veloz y viene a Egipto. Los ídolos de Egipto tiemblan ante él, y el corazón de los egipcios se derrite de miedo». Isaías decía que Dios juzgaría a Egipto, causando que la nación enfrentara muchas dificultades. Hablaba de peleas entre los egipcios y de cómo sus planes fallarían.
Pero también dio un mensaje de esperanza para Egipto en el mismo capítulo, versículo 22. El Señor herirá a Egipto con plaga, los herirá y los sanará. Ellos se volverán al Señor, y Él responderá a sus súplicas y los sanará. Esto muestra que el objetivo de Dios en el juicio no era solo castigar, sino llevar a la gente a volverse a Él. Isaías no se detuvo ahí. También habló de otros países como Moab, Damasco y Tiro. En el capítulo 15 habla de Moab, describiendo cómo el país sería destruido y su pueblo quedaría profundamente entristecido. En el capítulo 17 habla de Damasco, la capital de Siria, diciendo que ya no sería una ciudad y se convertiría en un montón de ruinas. Y en el capítulo 23 habla de Tiro, una ciudad rica por su comercio marítimo. Isaías dijo que Tiro sería destruida y olvidada por 70 años. Todos estos mensajes mostraban que Dios controlaba no solo a Judá, sino a todas las naciones. Usó a Isaías para advertir a esos países que sus acciones tenían consecuencias y que también eran responsables ante Dios. Una de las ideas más importantes de las que habló Isaías fue el día del Señor. Se refería a un tiempo futuro en que Dios juzgaría a todas las naciones. En el capítulo 2, 12-13 dice, el Señor Todopoderoso tiene un día reservado para todo lo orgulloso y altivo, para todo lo exaltado, y serán humillados, para todos los cedros del Líbano, altos y elevados, y para todas las encinas de Basán. Isaías decía que llegaría un día en que Dios pondría todo en orden. Las personas y naciones que pensaban que eran poderosas y no se preocupaban por Dios serían humilladas. Este día del Señor era a la vez aterrador y esperanzador, aterrador para los que rechazaban a Dios, pero esperanzador para los que confiaban en Él, porque significaba que un día toda injusticia sería corregida. Pero los mensajes de Isaías no eran solo de juicio. También tuvo visiones maravillosas de esperanza y restauración para el futuro. Una de las profecías más bellas de Isaías está en el capítulo 11. En los versículos 1 y 2 dice, «Saldrá un retoño del tronco de Isaí, y de sus raíces brotará un vástago. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor». Isaí era el padre del rey David, e Isaías hablaba de alguien de la familia de David que vendría en el futuro. Esta persona estaría llena del Espíritu de Dios y gobernaría con justicia y sabiduría. Los cristianos entendieron más tarde que esta profecía era acerca de Jesús. Isaías continuó describiendo cómo sería cuando llegara este gobernante perfecto. En el capítulo 11, 6-9 pinta un hermoso cuadro de paz. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito, el ternero y el león comerán juntos, y un niño pequeño los guiará. La vaca se alimentará con el oso, sus crías se acostarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El niño jugará cerca del nido de la víbora, y el infante meterá la mano en la guarida de la serpiente. No harán mal ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Esta imagen de animales que normalmente son enemigos viviendo en paz era la forma de Isaías de decir que un día Dios traería paz completa al mundo, donde no habría más violencia ni miedo. Otra profecía muy importante de Isaías se encuentra en el capítulo 53. Allí habla de alguien que Dios enviaría, alguien que sufriría para salvar al pueblo. En los versículos 4 y 5 dice, «Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos castigado por Dios, herido y afligido. Pero fue traspasado por nuestras rebeliones, fue triturado por nuestras iniquidades, el castigo que nos trajo paz cayó sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados». Esta profecía es muy especial porque habla de alguien que sufriría en lugar de otros para que pudieran ser perdonados y sanados. Los cristianos creen que esta profecía se cumplió en Jesús, quien murió en la cruz para salvar a las personas de sus pecados. Isaías también tuvo visiones de un futuro maravilloso que Dios preparaba para su pueblo. En el capítulo 25 habla de un gran banquete que Dios prepararía para todas las naciones. En los versículos 6-8 dice, «En este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejos, de carnes grasas y de los mejores vinos. En este monte destruirá el velo que cubre a todos los pueblos, la sábana que envuelve a todas las naciones, devorará a la muerte para siempre. El Señor Omnipotente enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará de toda la tierra la vergüenza de su pueblo. El Señor ha hablado». Esta imagen de un gran banquete era la forma de Isaías de decir que Dios quería traer alegría, sanidad y unidad a todos los pueblos. La idea de que Dios enjugará las lágrimas muestra cuánto le importa el sufrimiento de cada persona. Isaías también habló de una nueva Jerusalén, una ciudad perfecta que Dios crearía. En el capítulo 65, 17-18 dice, «Miren, yo voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva.
Ya no se recordarán las cosas pasadas ni vendrán a la mente. Alégrense y regocíjense para siempre por lo que voy a crear, porque voy a crear a Jerusalén para que sea una delicia y a su pueblo una alegría. Isaías decía que Dios no solo arreglaría lo que estaba mal, sino que haría todo nuevo. Esta nueva creación sería un lugar de alegría constante, donde no habría más tristeza ni dolor. Era un mensaje de gran esperanza para las personas que pasaban por tiempos difíciles. Una parte muy importante de los mensajes de esperanza de Isaías fueron sus palabras de consuelo para el pueblo que un día sería llevado al exilio. Incluso antes de que eso sucediera, Dios ya preparaba palabras de consuelo a través de Isaías. En el capítulo 40, uno de los capítulos más famosos del libro, Isaías comienza con hermosas palabras de consuelo. En los versículos 1 y 2 dice: Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y proclámenle que su duro servicio ha terminado, que su pecado ha sido pagado, que de la mano del Señor ha recibido el doble por todos sus pecados. Estas palabras eran como un abrazo de Dios para personas que estarían lejos de su hogar y se sentirían abandonadas. Dios decía que no las había olvidado y que su tiempo de dificultad llegaría a su fin. Isaías continúa en el capítulo 40 con palabras que muestran el poder y el cuidado de Dios. En el versículo 11 dice: Como pastor apacienta su rebaño, en sus brazos recoge a los corderitos y los lleva cerca de su corazón, conduce con suavidad a las ovejas que tienen crías. Esta imagen de Dios como un pastor tierno era muy consoladora para el pueblo. Mostraba que incluso en los tiempos más duros, Dios los cuidaría con amor y atención. Isaías quería que el pueblo supiera que, sin importar lo que pasara, podían confiar en el cuidado de Dios. Otro mensaje importante de consuelo se encuentra en el capítulo 43, versículos 1 y 2. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, porque te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni las llamas te abrasarán. Estas palabras mostraban que Dios estaría con su pueblo incluso en las situaciones más difíciles y peligrosas. Era una promesa de que nunca los abandonaría, sin importar lo que sucediera. Isaías también habló de cómo Dios usaría incluso a reyes extranjeros para ayudar a su pueblo. En el capítulo 45 menciona a un rey llamado Ciro, que ni siquiera había nacido en la época de Isaías. En los versículos 1 y 4 dice: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya diestra tomo yo para someter naciones delante de él y despojar de sus armas a los reyes. Por causa de Jacob mi siervo, de Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre y te he honrado, aunque no me conoces. Esto mostraba que Dios tenía planes para el futuro de su pueblo, incluso cuando las cosas parecían sin esperanza. Usaría incluso a un rey que no lo conocía para ayudar a Israel. Las profecías de esperanza y restauración de Isaías no eran solo para la gente de su tiempo. Siguieron siendo importantes durante muchos años, dando esperanza a las personas en tiempos difíciles. En el capítulo 55, 12-13 Isaías dice: Saldrán con alegría y serán guiados en paz, los montes y las colinas estallarán en cantos delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de la zarza crecerá el enebro, y en lugar del espino crecerá el arrayán. Esto será para renombre del Señor, una señal eterna que no será destruida. Esta imagen de alegría y de toda la naturaleza celebrando mostraba que la restauración que Dios traería sería completa y afectaría a toda la creación. Isaías también habló de cómo Dios cambiaría los corazones de las personas. En el capítulo 44, 3 dice: Porque derramaré agua sobre el terreno sediento y río sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus hijos. Esto mostraba que la restauración que Dios traería no sería solo externa, sino también interna. Cambiaría a las personas desde adentro, ayudándolas a vivir de una manera que le agradara. Era una promesa de una transformación profunda y duradera. Uno de los aspectos más notables de las profecías de Isaías es cómo combinaba mensajes sobre cosas que sucederían pronto con cosas que ocurrirían mucho después. En el capítulo 61, que Jesús leyó más tarde en la sinagoga diciendo que le estaba cumpliendo, Isaías dice: El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Estas palabras hablaban de libertad, sanidad y buenas nuevas, reflejando el corazón de Dios por las personas que sufrían. Los mensajes de esperanza de Isaías terminan con una visión increíble de un cielo nuevo y una tierra nueva. En el capítulo 65, 17-18 dice: Miren, yo voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva.
Ya no se recordarán las cosas pasadas ni vendrán a la mente. Alégrense y regocíjense para siempre por lo que voy a crear, porque voy a crear a Jerusalén para que sea una delicia y a su pueblo una alegría. Esta visión de un futuro perfecto donde todas las cosas malas del pasado serían olvidadas era una promesa poderosa. Mostraba que el plan final de Dios era traer alegría completa y eterna a su pueblo. Todos los mensajes de esperanza y restauración de Isaías eran como un faro de luz para el pueblo de Dios, no solo en su tiempo, sino para muchas generaciones venideras. En el capítulo 60, 1-2 Isaías dice, «Levántate, resplandece, que ha llegado tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, la oscuridad cubre la tierra, y densa oscuridad a los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria aparecerá sobre ti». Estas palabras eran un llamado para que el pueblo de Dios fuera luz en medio de la oscuridad, incluso cuando las cosas parecían difíciles y sombrías a su alrededor. Isaías decía que Dios traería una luz brillante a su pueblo, y a través de ellos, al mundo entero. Isaías también habló de cómo Dios traería personas de todas las naciones para adorarlo. En el capítulo 56, 6-7 dice, «Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y ser sus siervos. A todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto, los llevaré a mi santo monte y les daré alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones». Esto mostraba que el plan de Dios era mucho más grande que solo el pueblo de Israel. Quería que personas de todas las naciones llegaran a conocerlo y adorarlo. Una de las imágenes más bellas que usa Isaías para hablar de la restauración que Dios traería es la de un desierto floreciendo. En el capítulo 35, 1-2 dice, «El desierto y la tierra reseca se regocijarán, la estepa florecerá como el crocus. Florecerá abundantemente y se regocijará con cantos de alegría. Recibirá la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y de Sarón, verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios». Esta imagen de lugares secos y sin vida que de repente florecen con flores y vida era una forma poderosa para Isaías de decir que Dios puede traer vida y belleza incluso en las situaciones más desesperadas. Isaías también habló de cómo Dios cambiaría la forma en que las personas viven juntas. En el capítulo 2-4 tiene una visión increíble de paz mundial. Él juzgará entre las naciones y resolverá disputas para muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Nación no volverá a tomar espada contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta imagen de convertir armas en herramientas de agricultura mostraba que el plan final de Dios era traer una paz tan profunda que las personas ni siquiera pensarían en la guerra. Era una visión de un mundo donde todos vivirían en armonía. Las profecías de Isaías sobre el futuro también incluían promesas de sanidad física y restauración. En el capítulo 35, 5-6 dice, «Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mudo cantará de alegría. Brotarán aguas en el desierto y arroyos en la estepa». Estas palabras hablaban de un tiempo en que Dios sanaría toda enfermedad y discapacidad. Era una promesa de que un día todo sufrimiento físico terminaría y todos experimentarían la vida en su plenitud. Una de las cosas más sorprendentes de los mensajes de esperanza de Isaías es cómo habla de Dios haciendo cosas nuevas. En el capítulo 43, 18-19 dice, «Olviden las cosas pasadas, ya no vivan en el pasado. Miren, voy a hacer algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo perciben? Abriré caminos en el desierto y ríos en la tierra árida». Isaías decía que Dios no estaba atado al pasado. Incluso cuando las personas pensaban que ya sabían todo acerca de Dios, Él podía seguir sorprendiéndolas con cosas nuevas y maravillosas. Era un llamado a mantenerse alerta y esperanzados, siempre buscando lo que Dios podría hacer después. La vida de Isaías como profeta de Dios estuvo llena de desafíos y requirió mucha perseverancia. Uno de los mayores obstáculos que enfrentó fue la oposición de falsos profetas y líderes corruptos. En el capítulo 30, Isaías revela cómo algunas personas reaccionaban a su mensaje, dicen a los videntes, «No vean más visiones». Y a los profetas, «No nos profeticen lo que es justo. Díganos cosas agradables, profeticen ilusiones». Esta resistencia a la verdad hacía muy difícil el trabajo de Isaías. Tenía que ser valiente y fiel para seguir entregando el mensaje de Dios, incluso cuando la gente prefería escuchar mentiras cómodas. Dios le dio a Isaías varias señales para reforzar sus mensajes. Una de ellas fue el nombre de su hijo Sear-Jasub. En el capítulo 7:3 leemos, «Entonces el Señor le dijo a Isaías, Sal con tu hijo Sear-Jasub a encontrarte con Acaz».
Este nombre significa un remanente volverá y era un recordatorio constante del mensaje central de Isaías. Incluso en tiempos de juicio, Dios siempre preservaría un grupo fiel. Cada vez que Isaías llamaba a su hijo o alguien preguntaba por el significado del nombre, era una oportunidad para hablar de la promesa de Dios de restauración futura. A veces Dios le pedía a Isaías que realizara acciones simbólicas para transmitir sus mensajes con más fuerza. Un ejemplo impactante está en el capítulo 20, 2-3. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías hijo de Amós: quítate el cilicio de tu cuerpo y las sandalias de tus pies. Así lo hizo, y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo: así como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante 3 años, como señal y presagio contra Egipto y Cus. Esta acción dramática debió ser extremadamente difícil y humillante para Isaías, pero demuestra su total obediencia a Dios y su compromiso con su misión profética. Uno de los desafíos constantes de Isaías fue confrontar a quienes confiaban más en alianzas políticas que en Dios. En el capítulo 31, uno advierte: hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, que confían en caballos, que se apoyan en la multitud de sus carros y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Isaías se oponía frecuentemente a los líderes que buscaban seguridad en acuerdos con otras naciones en lugar de confiar en Dios. Esta postura lo ponía en conflicto directo con las figuras poderosas de su tiempo, pero él permaneció firme en su mensaje. A pesar de todos estos desafíos, Isaías perseveró en su misión. Su fe inquebrantable en Dios y su convicción en la importancia de su mensaje lo mantuvieron adelante, incluso cuando enfrentó rechazo, burlas e incluso amenazas. La perseverancia de Isaías es un poderoso ejemplo para todos nosotros, mostrando que podemos permanecer fieles a Dios y a la verdad sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. En sus profecías y visiones finales, Isaías entregó algunos de los mensajes más poderosos y esperanzadores de todo su ministerio. Uno de los más significativos está en el capítulo 61, 1-2, donde habla de la venida del ungido del Señor: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Esta profecía habla de alguien que traería buenas nuevas, libertad y sanidad, y declararía el favor de Dios. Siglos después, Jesús leería este pasaje en la sinagoga y declararía que se estaba cumpliendo en él, revelando el carácter profundamente mesiánico de esta profecía. Isaías también tuvo visiones impresionantes de un futuro glorioso que Dios crearía. En los capítulos 65 y 66 describe cielos nuevos y una tierra nueva. En el capítulo 65 horas y 17 minutos proclama: miren, yo voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva. Ya no se recordarán las cosas pasadas ni vendrán a la mente. Continúa describiendo un lugar de alegría perfecta donde no habría más llanto, ni muerte, ni injusticia. Estas visiones ofrecían esperanza al pueblo de Dios, mostrando que sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias presentes, el plan final de Dios era hacer todas las cosas nuevas y perfectas. La restauración de Israel es otro tema prominente en las profecías finales de Isaías. En el capítulo 60, uno declara: levántate, resplandece, que ha llegado tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Isaías preveía un tiempo en que Jerusalén sería reconstruida y se convertiría en el centro de adoración para todas las naciones. Describía cómo personas de todos los rincones de la tierra vendrían a conocer y adorar al Dios de Israel. Estas profecías eran especialmente significativas para un pueblo que enfrentaría el exilio y la destrucción de su patria. Ofrecían esperanza de que incluso los tiempos más oscuros, Dios tenía un plan para restaurarlos y elevarlos nuevamente. Uno de los mensajes finales más poderosos de Isaías es la gran invitación que se encuentra en el capítulo 55, versículos 1 y 2. Vengan todos los sedientos, vengan a las aguas, y ustedes que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, y su salario en lo que no satisface? Esta invitación revela el corazón de Dios deseando que todas las personas vengan a Él y encuentren verdadera satisfacción. Isaías enfatiza que las cosas más importantes en la vida, el perdón, el amor y la gracia de Dios, se ofrecen gratuitamente a todos los que las buscan. Isaías concluye su libro con promesas del pacto eterno de Dios. En el capítulo 55, 3 dice: inclinen el oído y vengan a mí, escuchen, y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, las misericordias fieles prometidas a David. Estas palabras muestran que el amor y el compromiso de Dios con su pueblo son eternos e inquebrantables. Incluso después de todas las advertencias y juicios que Isaías tuvo que anunciar a lo largo de su ministerio, el mensaje final es uno de esperanza:
amor eterno y fidelidad inquebrantable de Dios. Las profecías y visiones finales de Isaías son un poderoso testimonio de la grandeza y el amor de Dios. Muestran que, a pesar de las dificultades y juicios, el plan final de Dios es de redención, restauración y renovación completa. Estos mensajes no solo fueron relevantes para el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, sino que siguen ofreciendo esperanza y aliento a personas de todas las edades, incluida la nuestra. La vida y el ministerio de Isaías nos enseñan lecciones valiosas acerca de la fe, el valor y la perseverancia. Enfrentó oposición constante, tuvo que entregar mensajes difíciles e incluso realizar acciones que lo expusieron al ridículo. Sin embargo, permaneció fiel a su llamado, confiando en que Dios estaba en control y que sus promesas se cumplirían. La historia de Isaías nos recuerda que podemos confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen oscuras y que Él siempre tiene un plan mayor en marcha. Las profecías de Isaías acerca del Mesías, la restauración de Israel y el futuro glorioso que Dios ha preparado para su pueblo siguen inspirando y alentando a los creyentes hoy. Nos recuerdan que Dios está obrando la historia para cumplir sus propósitos y que su amor por nosotros es eterno e incondicional. Las visiones de Isaías de un mundo donde reina la paz, donde prevalece la justicia y donde todas las naciones se reúnen para adorar a Dios nos dan esperanza para el futuro y nos motivan a trabajar por la justicia y la paz en nuestro propio tiempo. Queridos espectadores, hemos llegado al final de este increíble viaje a través de la vida y los mensajes del profeta Isaías. Sus palabras, escritas hace miles de años, aún resuenan con poder en nuestros corazones hoy. Nos recuerdan el inmenso amor de Dios, su perfecta justicia y sus maravillosos planes para el futuro. Si esta historia te ha tocado, no la guardes para ti. Comparte este video con tus amigos y familia. Ayúdanos a esparcir estos mensajes de esperanza, amor y transformación. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador como este. Juntos podemos seguir aprendiendo, creciendo en la fe y profundizando en las riquezas de la palabra de Dios. Los mensajes de Isaías nos desafían a vivir con integridad, a buscar justicia y a confiar en Dios en todas las circunstancias. Que nosotros, al igual que Isaías, seamos fieles a nuestro llamado y sigamos proclamando las buenas nuevas del amor de Dios al mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Isaías. Que sus palabras sigan inspirando y transformando vidas como lo han hecho durante milenios. Hasta el próximo video, que Dios los bendiga abundantemente.